El tiempo es la única prisión de la que el ser humano no puede escapar. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes controlan la fe también deciden manipular el reloj? La historia oficial nos dice que en el año 1582 el Vaticano simplemente ajustó el calendario, haciendo desaparecer 10 días completos de la existencia humana. Las multitudes se fueron a dormir la noche del 4 de octubre y al despertar ya era 15 de octubre. Nos dijeron que fue un simple cálculo astronómico, pero los documentos custodiados en los niveles no oficiales de la Santa Sede cuentan una versión mucho más oscura. Los registros filtrados por un exarcovista detallan que esos 10 días jamás fueron un error matemático. Fueron una ventana de tiempo específica, un lapso borrado a propósito para llevar a cabo ritos que la humanidad jamás debía presenciar, conectados a entidades que la Biblia llama los vigilantes. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. Para comprender la magnitud de la amenaza que enfrentamos, es necesario mirar hacia atrás, hacia el punto donde la historia oficial se quiebra. En nuestra investigación inicial, sacamos a la luz el testimonio de un hombre que ocupó uno de los puestos más sensibles dentro de la jerarquía administrativa de la Santa Sede. Un exarchivista que tras décadas de silencio decidió romper su juramento. Él no habló de teología, habló de una anomalía temporal. Recordemos el año 1582, bajo el decreto de la bula Inter Gravisimas, el mundo perdió 10 días de su vida. El 4 de octubre fue seguido, inexplicablemente, por el 15 de octubre. Se nos vendió como una corrección necesaria para el calendario solar. Pero la realidad oculta en los niveles inferiores del Vaticano cuenta una historia muy distinta. Esos días no se perdieron. Fueron extraídos para realizar una sincronización con frecuencias que no pertenecen a este plano. El archivista guió en un descenso mental por los niveles prohibidos. Nos describió el nivel -4, donde se custodian los evangelios que jamás fueron incluidos en la Biblia por orden de los vigilantes. Nos llevó al nivel -7, un lugar donde los muros de piedra dan paso a aleaciones metálicas desconocidas, que vibran con una energía que drena la voluntad humana. Fue allí donde este hombre vio lo que no debía. Mapas estelares que predicen colapsos futuros y tecnología que parece alimentarse de la fe de millones de creyentes. Él escapó, pero la sombra de lo que vio lo persigue. Hoy retomamos su rastro donde lo dejamos, en el umbral del nivel -9. El lugar donde el tiempo se detiene y donde la verdadera cara de quienes nos gobiernan finalmente se revela. Entramos ahora en el corazón de la tecnología prohibida. El nombre que resuena en las sombras de la física cuántica del Vaticano es el de Marcello Ernetti. Para el mundo exterior, Ernetti era un monje benedictino, un respetado musicólogo y experto en polifonía antigua. Pero para el círculo interno de la Santa Sede, él fue el hombre que descifró la frecuencia del tiempo. El testimonio del exarchivista revela que en la década de 1950, Ernetti no trabajaba en la soledad de su celda. Lideraba un equipo de 12 mentes brillantes, una élite científica que hoy suena a una lista de imposibles. Según los documentos del nivel -8, este grupo incluía a figuras como Enrico Fermi, el padre del reactor nuclear Y. Werner von Braun, el cerebro detrás de los cohetes 5.2 y el programa Apolo de la NASA, que hacía un experto en fisión nuclear y un ingeniero aeroespacial, colaborando con un monje en los sótanos de Roma. La respuesta es la Operación Resonancia. Este equipo descubrió un principio fundamental que la ciencia pública aún no se atreve a aceptar: que cada sonido, cada imagen y cada evento ocurrido en la historia deja una huella electromagnética indeleble en la atmósfera, una especie de eco eterno que Ernetti llamó psicoesfera. El cronovisor no era una máquina del tiempo física, era un receptor de frecuencias ultra avanzado. El archivista detalla que el dispositivo original funcionaba sintonizando la energía residual de la materia, permitiendo reconstruir visualmente el pasado como si se tratara de una transmisión televisiva captada desde las profundidades del espacio-tiempo. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de documentar la vida de Cristo se transformó rápidamente en la herramienta de espionaje
más poderosa de la historia. El archivista relata que, al descender a los laboratorios subterráneos del nivel -8, la tecnología rudimentaria de los años 50 había sido reemplazada por algo que desafía nuestra comprensión actual. Él describe una cámara de vacío criogénica donde un núcleo de mercurio rojo levita en un estado de rotación constante a más de 50.000 revoluciones por minuto. Este núcleo, alimentado por campos magnéticos extremos, actúa como un procesador cuántico masivo capaz de romper la barrera del presente. Fue en este punto donde el Vaticano descubrió la capacidad más aterradora del cronovisor: la proyección probabilística. El dispositivo dejó de mirar solo hacia atrás para empezar a escanear el futuro dominante. El archivista afirma haber leído bitácoras técnicas de los años 90, donde se detallan nodos de interferencia. Al observar una probabilidad futura que amenazara la estructura de poder de la Iglesia o los intereses de sus aliados invisibles, se activaban protocolos para intervenir en el presente y desviar la historia hacia un camino más conveniente. Este control sobre el tablero de ajedrez mundial tiene un límite. El archivista nos describe un fenómeno que tiene a los operadores del nivel -8 en un estado de pánico silencioso: la zona de estática. Al intentar proyectar la visión más allá de ciertos ciclos temporales, la pantalla del cronovisor deja de mostrar imágenes coherentes. Lo que aparece es un muro de interferencia blanca, un vacío informativo que la máquina no puede penetrar. Según los registros secretos, este bloqueo está íntimamente ligado a los 10 días borrados de 1582. El tiempo que fue extraído de la humanidad está regresando como una onda de choque que el cronovisor no puede procesar. El ex sacerdote recuerda un experimento realizado bajo el pontificado de Juan Pablo II, donde se intentó forzar la máquina para ver el desenlace de la próxima década. El resultado fue una sobrecarga en el sistema que casi colapsa la infraestructura eléctrica de la Ciudad del Vaticano. La máquina no mostró el futuro, mostró una superposición de realidades donde el cielo de las ciudades parecía romperse como un cristal. Ese fue el momento en que el archivista comprendió que no vivimos en una historia natural, sino en una línea de tiempo editada y protegida por una tecnología que ahora está llegando a su punto de quiebra. Estamos atrapados en una burbuja temporal y el cronovisor es el ojo que vigila que nadie escape del círculo, al menos hasta que la estática lo cubra todo. Tener la capacidad de ver el futuro a través del cronovisor no tiene sentido si no existe una forma de manipularlo. Es aquí donde la investigación del exarchivista da un giro arquitectónico y aterrador. Según los documentos recuperados del nivel -4, las catedrales góticas de Europa y las basílicas esparcidas por todo el mundo no son solo monumentos a la fe. Son, en realidad, una red global de telecomunicaciones de ultra baja frecuencia. El Vaticano las denomina internamente los resonadores de Sion. El archivista explica que la arquitectura gótica no fue una evolución artística espontánea, sino una transferencia de conocimiento técnico específico. Al analizar los planos originales de la Catedral de Chartres y la Basílica de San Pedro, descubrió que estas estructuras están situadas con precisión milimétrica sobre nodos de poder o líneas. Ley donde la energía telúrica de la Tierra es más intensa, pero lo más revelador es la composición de los materiales. Estas catedrales no son solo piedra, son máquinas piezoeléctricas gigantescas. El alto contenido de cuarzo en el granito y la piedra caliza, comprimido por el peso de miles de toneladas de la estructura, genera un campo eléctrico constante que vibra a una frecuencia específica. ¿Cuál es el propósito de esta vibración? El archivista detalla un fenómeno que él llama la sincronización de la conciencia. Las naves centrales de las catedrales actúan como cavidades resonantes de Helmholtz. Cuando el órgano de tubos emite ciertas notas por debajo del rango audible humano, los llamados infrasonidos, el aire dentro del templo entra en una frecuencia de 7.83 Hz. Conocida como la resonancia de Schumann. Esta es la frecuencia natural de la Tierra. Pero el Vaticano le añade una portadora sutil, una señal de interferencia, diseñada para suprimir la actividad del lóbulo frontal
y maximizar la sugestionabilidad. En su testimonio, el ex SRO describe el uso de las campanas. No son instrumentos musicales, son pulsos de limpieza electromagnética. Cada vez que una campana de gran tonelaje suena, emite una onda de choque vibratoria que limpia la memoria de corto plazo de la población circundante. Es un mecanismo de control diseñado para evitar que el ser humano conecte los puntos, para que olvidemos las pequeñas fallas en la realidad que el cronovisor genera al editar la línea de tiempo. Por eso, tras los grandes eventos históricos o cambios bruscos en la narrativa mundial, siempre escuchamos el repicar constante de las campanas. Es el reinicio del sistema de creencias colectivo. El archivista relata un detalle que lo obligó a huir: el secreto del mercurio en los altares. Según su investigación, bajo el altar mayor de las basílicas principales, existen depósitos sellados de mercurio rojo, similares a los que alimentan el cronovisor. Estos actúan como antenas receptoras que captan las órdenes del nivel -9 y las retransmiten a través de las agujas de piedra hacia la ionosfera. Esto convierte a la Tierra en una celda de energía cerrada, donde la percepción humana está limitada a una frecuencia de supervivencia y obediencia. Incluso menciona el incendio de la Catedral de Notre Dame en París como un evento clave. El archivista asegura que no fue un accidente, sino una operación de mantenimiento. La vieja estructura de madera y piedra ya no era capaz de procesar las nuevas frecuencias digitales de la era moderna. Se necesitaba una intervención para instalar tecnología basada en grafeno y superconductores en la nueva aguja, permitiendo que la red de antenas de Dios se integre con la red 5G y los satélites de órbita baja. Ya no necesitan que entres a la iglesia para influir en tu mente. La red ahora es total, cubriendo cada rincón del planeta con una frecuencia de sumisión que nos impide recordar quiénes somos realmente. Él recuerda haber leído un protocolo titulado El Gran Silencio de las Almas, donde se explica que esta red de antenas tiene una función secundaria: recolectar la energía emocional de los fieles. El miedo, la culpa y la devoción extrema generan una carga estática que las catedrales succionan hacia el subsuelo, hacia las profundidades del nivel -9. No es una religión, es una cosecha energética a escala global. Estamos viviendo dentro de una granja de frecuencia, y las torres de las iglesias son los electrodos que mantienen el ganado en orden. El archivista advierte que cuando las campanas dejen de sonar de la forma habitual y comiencen a emitir un zumbido constante y eléctrico, sabremos que la fase final ha comenzado. La red está siendo preparada para el horizonte de eventos, el momento en que el tiempo lineal será suspendido para dar paso a la voluntad total de los vigilantes. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Si el cronovisor parece una pesadilla de ciencia ficción, es porque su origen no es humano. Al descender al nivel -9, el aire cambia. En este estrato profundo, la atmósfera está saturada de una estática densa y un frío que proviene de la ausencia total de energía vital. Aquí es donde residen los verdaderos arquitectos de nuestra realidad, los vigilantes. El Vaticano no es el dueño, es simplemente su custodio terrestre. Estos seres miden más de 3 metros, con una piel translúcida que vibra levemente, como si su materia estuviera en una frecuencia distinta. En los informes técnicos del nivel -9, se les identifica como administradores de ciclos temporales. Ellos controlan el flujo del tiempo humano. El archivista descubrió un documento titulado El Manifiesto de la Cosecha. Según este registro, la humanidad no es divina, sino un recurso biológico. Estos seres necesitan energía emocional y espiritual para mantener su longevidad interdimensional. Por ello, diseñaron la historia humana como un ecosistema de depredación. La energía de la fe, el miedo y la culpa recolectada por las catedrales es canalizada hacia el nivel -9 para alimentar a los vigilantes. Para que la cosecha sea efectiva, debemos estar en debilidad espiritual. Por eso impusieron el cambio de la afinación musical mundial a los 440 hercios. Esta frecuencia artificial genera ansiedad y desconexión cerebral permanente, asegurando que nuestra conciencia nunca perciba la presencia de los vigilantes. El pacto es aterrador.
La Iglesia recibe poder material y acceso al tiempo, mientras garantizan que el ganado humano permanezca en un letargo. En el nivel -9, hay contenedores con memorias destiladas, fragmentos de conciencias de personas que vivieron durante los 10 días borrados de 1582. Aquel salto temporal no fue un error, fue el cobro de un tributo. Realizaron una inserción genética instalando el filtro de la amnesia. Este filtro nos impide ver las fallas en el tiempo, pero el archivista advierte que el contrato está llegando a su fin. Los documentos muestran que se preparan para la gran convergencia. El cronovisor ha detectado un colapso en la línea de tiempo dominante. Es por eso que sentimos que el tiempo se acelera. Estamos viviendo la fase de transición hacia un nuevo ciclo de cosecha energética. Escuchó a los administradores hablar de un punto donde el tiempo lineal será suspendido. No es el fin del mundo, sino de nuestra autonomía. El archivista deja una pista. Ocurrirá cuando la luna y el sol se alineen en un nodo que el cronovisor ya no puede ver. Los avistamientos en los cielos son patrullas de estos administradores, monitoreando que la red de antenas esté lista para la emisión final. Ellos ya están aquí, esperando el momento en que el reloj del Vaticano marque la hora cero, la hora del hambre de los dioses. Llegamos al final del rastro, al punto donde la información se convierte en un arma de doble filo. No busquen un mártir, sino un estratega. El exarchivista, antes de desaparecer en los túneles subterráneos de Roma, activó lo que se conoce como una llave de hombre muerto. Logró extraer fragmentos del código fuente del cronovisor y grabaciones prohibidas del nivel -9 en archivos de un peso digital incalculable. Si su pulso se detiene, la clave de desencriptación se liberará automáticamente a la red satelital global. Es su espada de Damocles sobre el Vaticano, pero su seguridad física no es su mayor temor. Descubrió que la red de catedrales utiliza la resonancia biométrica para rastrearnos individualmente. Los vigilantes, esas entidades de 3 metros y piel translúcida, no solo nos observan, nos sintonizan como receptores de frecuencia biológica. La exposición constante a radiofrecuencias ha convertido el cuerpo humano en el receptor perfecto. No hay lugar en la Tierra donde esconderse. El cronovisor está fallando porque la realidad misma está saturada. El tejido del espacio-tiempo está empezando a rasgarse por la manipulación. El pasado ya no es lo que era, y el futuro se ha convertido en un mapa que se borra mientras intentamos recorrerlo. En su última noche, en el nivel -8, el archivista vio un mensaje en geometría líquida. El tiempo es un préstamo y el plazo ha vencido. El Vaticano ya está moviendo sus activos a búnkeres de alta tecnología en regiones remotas, preparándose para la fase final de los administradores. En las catacumbas, los rituales se han vuelto frenéticos. Buscan calmar a los seres del nivel -9 antes de que ejecuten el fin de la autonomía. No busquen una fecha en el calendario. Busquen la señal en el pulso del mundo, en el cambio de tono del sol, sin explicación. Cuando sientan que sus propios recuerdos se desvanecen, sabrán que los 10 días, robados en 1582, han vuelto para reclamar nuestra historia. El archivista fue detectado por última vez en los Andes, viviendo en una cueva protegida por el granito de las frecuencias de amnesia. Él busca una grieta en el tiempo por la cual la humanidad pueda escapar antes de que la puerta se cierre para siempre. Mientras escuchas esto, los osciladores bajo las iglesias vibran a 7.83 Hz. Las campanas marcan un ritmo que ya no nos pertenece. El cronovisor proyecta esa estática blanca que devora el mañana. No esperamos el fin del mundo, sino el fin de nuestra voluntad. La próxima vez que mires un reloj, pregúntate si esos segundos son realmente tuyos o fragmentos de una cosecha ajena. Mantente alerta, porque cuando el sonido de las campanas cambie de frecuencia, ya no habrá nadie para recordarte quién fuiste. Lo más inquietante de esta historia no es lo que el exarchivista logró revelar, sino el vacío que dejaron aquellos que no pudieron hacerlo. Según los fragmentos de las bitácoras del nivel -8, él no fue el primero en notar que las ecuaciones del tiempo no cuadraban. Existe una estela de nombres desde físicos teóricos hasta humildes bibliotecarios de la Santa Sede, que simplemente dejaron de figurar en los registros.
Tras acceder a ciertas cámaras del subsuelo, se dice que en algunos monasterios de estricta clausura, lejos de los ojos del mundo, residen hombres que han visto demasiado. Hombres que ya no hablan, no por un voto de silencio religioso, sino porque la realidad de lo que habita en el nivel -9 les arrebató la capacidad de comunicar lo inefable. No sabemos cuántas verdades han sido sepultadas bajo el peso de la tradición, ni cuántos testimonios similares al que hoy hemos compartido permanecen ocultos en diarios personales que nunca verán la luz. El Vaticano es experto en esperar. Saben que el tiempo, ese mismo que manipulan, termina por borrar la memoria de los hombres. Pero mientras sigan apareciendo grietas en el muro de silencio, los ecos de lo prohibido seguirán resonando. Si esta información ha llegado hasta nosotros, es porque el sistema ya no es tan hermético como solía ser. Quizás, en algún lugar, otro fragmento de esta verdad esté esperando el momento justo para salir a la superficie. Por ahora, nos quedamos con las palabras del archivista y la duda que nos deja: el sonido de las campanas al caer la tarde. Porque en un mundo donde el tiempo es un recurso que nos roban, lo único que nos pertenece de verdad es la sospecha. Manténganse atentos, la historia oficial es solo la piel de una verdad mucho más profunda y oscura. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue que tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.